La gracia de Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Quiero invitarles a, si usted tiene su Biblia o simplemente prestar atención, daré lectura al Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 51, que dice de la siguiente manera: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria. Te pido que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, que abras mentes, corazones, y que tu palabra sea de edificación para aquellos que la están escuchando. En el nombre de Jesús de Nazaret, pon tus palabras en mis labios, y tu nombre sea glorificado hoy y siempre. Amén. Voy a tratar un tema, hablar del tema, el maná que descendió del cielo. Fíjese bien, presta atención al tema de esta mañana, el maná que descendió del cielo. Como datos preliminares tenemos información importante en el Salmo 78, 24, donde la palabra de Dios considera al maná o se le menciona también como trigo de los cielos. En el versículo siguiente, Salmo 78, 25, el salmista le adjudica el título pan de nobles. Los comentaristas judíos nos dicen lo siguiente, que el maná descendió caliente y listo para ser comido por cada uno del pueblo de Israel, y nos cuentan que el maná descendió sobre una capa de rocío, y encima del maná estaba otra capa de rocío, es decir, el maná se encontraba dentro de dos capas de rocío para protegerlo, de tal modo que el maná pudiera permanecer puro y libre de todo tipo de insectos. Es interesante esa información que ellos nos proporcionan. Pero en esta mañana quiero hablarles sobre algunas similitudes entre el maná que descendió del cielo y nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de que descendió del cielo, estamos hablando de aquel pan que Dios le dio a comer al pueblo de Israel durante 40 años, mientras anduvo peregrinando en el desierto. Y cuando Jesucristo vino a esta tierra, precisamente Él se adjudicó que Él era ese maná que había descendido también del cielo. Y la primera similitud que encontramos de Éxodo capítulo 16, verso 4. Dice la palabra: Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que el maná descendió del cielo. El apóstol Pablo fue muy claro y preciso cuando nos dijo que era un alimento espiritual. Y información judía nos dice que podía asumir cualquier sabor que la persona deseara. Por ejemplo, si un judío en ese momento su deseo en su corazón era de comer pollo asado, ellos dicen que el maná tenía ese sabor de pollo asado. Que si el judío tenía ganas de comer carne asada, carne de res, el maná tomaba ese sabor. Lo que sí Pablo nos asegura, dice que era un alimento espiritual. Y también los judíos nos dan una información de qué altura llegó a alcanzar la cantidad de maná que Dios hizo caer sobre el desierto. Dicen que llegó a una altura de 60 amot, esa medida hebrea, que equivale a 30 metros de altura. Por lo tanto, podemos considerar que era una gran cantidad de maná, y es entendible por la razón de que por la mayoría de los comentaristas se da por aceptado que la cantidad de judíos que andaban peregrinando en el desierto llegaba a 3 millones de personas. Por lo tanto, o pensar en una cantidad probablemente más pequeña en una muro de maná más pequeño, pues no podía ser imposible. Por lo tanto, esta información nos dice que llegó a 60 amot, 30 metros aproximadamente. También nos dicen que tenía un aroma encantador. Y también nos dan otras razones de que el maná caía diariamente por dos razones importantes. La primera, para que el maná fuera consumido caliente. Y la segunda, para que el pueblo de Israel carga de transportar provisiones en el desierto. Entonces vemos aquí que Jesucristo en el Nuevo Testamento dice algo relacionado con esto: danos hoy nuestro pan cotidiano. No está hablando de preparar la comida, el sustento para el día de mañana, para dentro de un mes, sino precisamente cada día traerá su afán y cada día traerá su propio sustento. Eso es relacionado con el maná que Dios le dio a Israel. Pero la similitud que comparamos con Jesucristo lo vemos en el Evangelio de Juan 6,
33, que dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Qué precioso versículo. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El maná, que era aquel pan de nobles, pan de trigo que cayó sobre el pueblo de Israel, era un alimento que ciertamente preservaba la vida del pueblo de Israel mientras andaba en el desierto. Era un alimento que sustentaba el hambre del pueblo judío. Pero nuestro Señor Jesucristo es el maná que descendió del cielo, no para darnos una vida temporal, sino para darnos una vida eterna. Todo aquel que participa de ese maná que es Jesucristo, dice la palabra que tendrá vida eterna, vida que no se agota, vida que no se acaba. Una vida que el Padre ha provisto para todos aquellos que hemos aceptado a este maná que descendió del cielo, que es Jesucristo. El mismo evangelista de Juan, en San Juan 1:14, nos dice la siguiente: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiero hacer énfasis en la palabra que encontramos en nuestra Biblia Reina Valera, donde dice habitó. Esa palabra habitar en el original griego es eskenó, que significa residir como Dios lo hizo en el tabernáculo. Significa habitar, significa morar. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que cuando Dios determinó que el Redentor, que el Salvador de la humanidad viniera a este mundo para redimir los pecados del hombre, precisamente allí en el tercer cielo, Jesucristo tomó esa decisión. Jesucristo se ofreció voluntariamente, pero Él no podía venir con su naturaleza de gloria que tenía con el Padre. Él no podía venir en esa naturaleza espiritual. ¿Qué tenía que suceder? Jesucristo tenía que adoptar una forma humana, tenía que hacerse tabernáculo, tenía que tomar un cuerpo humano para entonces el evangelio del Padre, las palabras del Padre a través de sus labios, y que las personas como usted y yo podamos creer en Él. Entonces vemos nosotros qué tan importante es que Dios le preparó una habitación, Dios le preparó un cuerpo al Cristo de gloria para que descendiera como el maná que venía del cielo para darnos vida eterna. Existe una segunda similitud entre el maná y nuestro Señor Jesucristo. La similitud que encontramos en Éxodo 16:15 es la siguiente, dice la palabra: viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová, que el Eterno, os da para comer. Ahora, aquí vemos algo que nos llama la atención poderosamente. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel no sabían qué era lo que era. No pudieron hablar con, podemos decirlo, una manera definida qué tipo de alimento era. No pudieron llamarlo por su propio nombre. Por eso dijeron ellos: ¿qué es esto? En hebreo es manjú. Manjú. ¿Qué es esto? Y cuando nosotros vemos la vida de Jesucristo, encontramos un pasaje paralelo muy precioso en Mateo 21:10. Dice la palabra de la siguiente manera: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, atención aquí, ¿quién es este? Maravilloso. Acerca del maná, cientos de años, miles de años atrás, Israel expresó manjú. ¿Qué es esto? Después, cuando Jesucristo se hizo carne, que vino a esta tierra y que entró a Jerusalén triunfante en aquella ocasión, montado en un pollino, hijo de animal de carga, la multitud que salió a recibirle hicieron la misma pregunta: ¿quién es este? ¿Por qué? Porque no sabían. Para unos era el Mesías, para otros era un profeta, para otros era un impostor, para otros era un revolucionario que traía cambios de ideas, de pensamientos. Pero Pedro nos da algo acertado. Cuando Jesús les pregunta a los discípulos: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro inmediatamente le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Nosotros también podemos decir así de Jesús. Lo vemos como un profeta, porque fue un profeta. Lo vemos como un sacerdote. Lo vemos como un hombre que anduvo haciendo muchas obras de misericordia en la tierra, pero no podemos olvidar que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente,
que vino a este mundo, a la cruz del Calvario, para darnos la reconciliación con el Padre, y que usted y yo pudiésemos ser nuevas criaturas en Jesucristo. Ahora recuerde que le dije que también los judíos nos dicen que el maná era un alimento preparado, se cocía, pero para darle otro tipo de, pues, sabor a esa comida que Dios les dio, pero ya estaba preparado. Ahora, San Juan 6:54 nos dice algo importante. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día postero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesús no está hablando de un acto de canibalismo. Jesús nos está diciendo que su cuerpo es el sacrificio, fue la ofrenda que Dios ofreció en la cruz por usted y por mí, y que la vida, que es la sangre, y la vida en la sangre está, su vida fue derramada hasta la última gota, por amor a usted, por amor a mí, porque Él es el alimento preparado para que usted se siente a la mesa que el Padre ha extendido y usted pueda participar de ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Usted puede aceptar que ese cuerpo partido por los latigazos que le dieron en su espalda fue un cuerpo partido por amor a usted, por amor a mí, para que usted y yo pudiésemos participar de esa comida espiritual y tener la vida eterna que Dios nos ha provisto a través de Jesucristo. Entonces, en estos días muchos se preguntarán, ¿quién es este? Manjú, ¿quién es eso? ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? Lo importante y glorioso sería que la humanidad en estos tiempos pudiera alzar sus ojos al cielo y en su corazón traer las palabras de Jesucristo a su vida y poder reconocer a Jesucristo como Señor del universo, poder reconocer a Jesucristo no solo como el Señor del universo, sino como el Señor de su misma vida. Que el que gobierna los corazones de los hombres sea Jesucristo, este mundo tuviera mucha comodidad en su manera de vivir. Jesucristo ya vino a esta tierra, ya murió por nosotros, ya resucitó por nosotros, pero que nosotros podamos decirle al igual que Pedro, cuando Él nos pregunte, para ti, ¿quién soy yo? Jesucristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, el que ha salvado mi alma y ha perdonado mis pecados. Encontramos una tercera similitud ahí en el libro de Números, capítulo 11, versículo 6. Y ahora nuestra alma se seca, presta atención, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Hay que prestar atención a las palabras que están escritas ahí en el libro de Números que pronunció el pueblo de Israel. En primer lugar dicen, no es nada, pero sí era algo. Aleluya. También dicen ellos, nuestra alma se está secando. Y su alma no se estaba secando. Pero, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban menospreciando el maná, el pan del cielo, el trigo de los cielos, el pan de nobles que el Dios eterno les estaba dando. A nadie jamás en la historia Dios le había provisto maná del cielo, ni en los tiempos actuales, literal. Pero a Israel Dios se lo concedió, pero ellos lo menospreciaron. Encontramos en el pasaje Isaías 53:3 que dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Prestó atención la palabra que Isaías dejó escrito, fue menospreciado. Amigo, hermano que me estás escuchando, el maná fue menospreciado. Jesucristo fue menospreciado. El maná ya no puede seguir siendo menospreciado porque ya no está presente en la tierra. Pero Jesucristo está presente en la tierra. Su sacrificio sigue estando vigente. Aquella sangre que derramó para el perdón de pecados es una sangre que sigue fluyendo y sigue dando vida. La pregunta es, ¿cuántos lo están despreciando? ¿Cuántos no están valorando el sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario? La siguiente similitud que encontramos la vemos en el libro de Josué capítulo 5, verso 12. Dice la palabra, y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra.
Los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Dios, no era su voluntad que el pueblo de Israel comiera maná 40 años. La voluntad de Dios era que comieran maná los días que ellos durarían en llegar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Simplemente hay que recordar que Dios le dijo a Moisés que daría castigo al pueblo de Israel por no haberle creído cuando fueron a reconocer la tierra, y que por cada uno de los días que reconocieron la tierra, que fueron 40 días, Dios añadiría un castigo de 1 año por día, haciendo 40 años, los que ellos andarían perdidos en el desierto, dando vueltas. Y esos 40 años Dios les proveyó maná. Pero la voluntad de Dios era que el pueblo de Israel ese maná solamente lo comieran, lo disfrutaran en su travesía por el desierto, y llegando a la tierra prometida comieran los frutos que esa tierra tenía, que nosotros recordamos como la Biblia nos dice que un racimo de uvas fue cargado por algunos hombres. Era una tierra preciosa, una tierra regada por el agua del cielo, no por ríos como el río Nilo que regaba la tierra de Egipto. Era agua que caía del cielo directamente enviada por Dios. Pero la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios era que comieran maná solamente en ese peregrinaje. El Evangelio de San Juan nos dice, capítulo 6, verso 56: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Presta atención a esta frase: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. ¿Qué quiero decirles con esto? Si el maná se comió durante el peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto, Cristo es tu alimento, Cristo es mi alimento, mientras nosotros estamos peregrinando en este mundo que es un desierto. Cristo es nuestro sustento. Jesucristo es nuestro pan de vida. Jesucristo es nuestra agua que va a saciar nuestra sed. Porque todos sabemos que vamos a una tierra prometida, no una tierra como la de Canaán. Nosotros vamos a un lugar conocido como la Nueva Jerusalén, la ciudad que Dios la construyó. Una ciudad que está en el cielo, pero un día descenderá, y que todos podremos disfrutar de las bendiciones que el Padre Eterno nos concederá en esa preciosa ciudad. Pero mientras tanto, cuando estás en esta tierra, cuando estás afligido, cuando estás cansado, cuando estás desanimado, cuando no tienes esperanza, cuando en tu cabeza hay temor, en tu corazón hay temor, quiero decirte que Jesucristo debe ser tu alimento. Él te dará las fuerzas. Jesucristo será tu sustento. Él preservará tu vida. Jesucristo quiere y desea hacerte un bien. Simplemente está en que nosotros nos acerquemos a Él con la confianza plena de que no nos hará a un lado, que nos va a escuchar, extenderá su mano y nos va a responder. También la palabra de Dios nos dice en el Éxodo capítulo 16, verso 16, que tenemos otra similitud. Ahí dice la palabra que lo siguiente: dice, esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Aquí en nuestra versión Reina Valera 1960, que es la clásica que todos utilizamos, aparece la palabra gomer, que en hebreo es omer, sin G de gato, omer. Y el omer era una medida de capacidad y equivalía aproximadamente a 2.5 litros. Ahora, si usted presta atención a la lectura de este pasaje, el maná se comía un gomer por cabeza. Había una medida que Dios le dio al pueblo de Israel. Y esa medida no podía pasarse. Hay quienes, dice la palabra, que recogían más, otros menos, pero cuando llegaban a su casa y lo ponían a medir que fuera un homer, milagrosamente la cantidad que cada uno tomaba era un homer. No había más, no había menos. Y fíjese qué tan importante es esto, porque en 2 Corintios 8:15 el apóstol Pablo nos da luz sobre esto. Dice lo siguiente: como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Ah, bendito sea Dios, que tantos milagros les hizo Israel en Egipto y en el desierto. Y es triste pensar cómo el pueblo de Israel aún así
fueron un pueblo de dura cerviz, de corazones duros. De tal manera que esa generación que salió de Egipto y que anduvo en el desierto, dice la palabra que Dios los mató en el desierto por su desobediencia, por su rebeldía, porque no le creyeron. Y los que entraron a la tierra prometida fueron aquellos niños que nacían en el desierto y aquellos pequeñitos que eran unos niños de los cuales ellos decían: nos sacaste de Egipto para matarnos a nosotros y a nuestros hijos. A Dios le plació meter esa generación a la tierra prometida. Ahora, ¿qué podemos sacar aquí de similitud del maná con nuestro Señor Jesucristo? Marcos 16:16 nos da luz sobre esto. Dice la palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué quiero decirles con esto? Quiero decirles que así como el pueblo de Israel comía una medida de capacidad que Dios había establecido por persona, la salvación, aleluya, la liberación de los pecados de tu vida de los pecados, la salvación que Jesucristo da es personal, es personal. Yo no voy a aceptar a Jesucristo por mi hijo, por mi hija, por mi mamá, por mi papá, por tu hermana, por tu hermano, no. Cada quien va a aceptar a Jesucristo. Cada quien va a aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz. Cada quien, como dijo Él, va a probar su cuerpo, que es su carne partida. Va a ver su sangre que fue derramada en la cruz por voluntad propia. La salvación es personal. Amigo que me estás viendo o que escucharás este mensaje, si tú no has experimentado esa salvación, quiero decirte que Jesucristo te la quiere dar. Que Jesucristo quiere llegar a tu corazón. Que Jesucristo quiere llegar a tu vida. Y mediante un acto de fe que tú puedas creer que lo que te estoy predicando es una realidad incuestionable en la vida de los seres humanos. La salvación, no se olvide, es personal. La siguiente similitud que encontramos, la vemos en el libro de Éxodo, capítulo 16, verso 33. Dice: y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná. Presta atención aquí. Y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Éxodo 16, 33. ¿Qué encontramos aquí? El maná, por órdenes de Dios, del Eterno, se coloca una porción delante de Jehová. ¿Qué quería decir eso? ¿Dónde estaba? En el lugar santísimo, el tabernáculo, donde estaba el arca que representaba el trono de Dios, donde Dios descendía a hablar con Moisés y con el pueblo para darle sus preceptos de que él quería, de cómo debían de vivir, no los preceptos que le había dado en el monte Sinaí, sino tener una comunicación con su pueblo. Los judíos nos dan luz sobre este pasaje porque ellos dicen que el maná se colocó en un frasco de barro. Y nos dicen ellos que el maná nunca se derritió por el calor, o nunca cayó su naturaleza, de lo que estaba hecho, lo que lo componía, su naturaleza misma como alimento. Se mantuvo fresco hasta el día del primer templo, aleluya, en los días del rey Josías, y que Josías lo había escondido atendiendo a la palabra que estaba en la Torá o en la ley de Deuteronomio 28:36. Pero quiero que piensen esto: un alimento no tenía refrigeración, un alimento que estaba expuesto a una temperatura en el desierto, un alimento que pudo mantenerse fresco, que pudo mantenerse sin contaminarse, que era un alimento que estaba, podemos decirlo, un alimento pues sí, fresco, con vida. Tanto tiempo, solamente Dios podía haber hecho ese milagro. Dios lo preservó hasta los tiempos del primer templo. ¡Qué precioso! ¿Qué quiere decir entonces? Que se coloca la porción delante de Jehová, y delante de Jehová pudo el maná, este alimento, cumplir con esas condiciones. Yo creo que no hay ningún alimento en la tierra que no sea enlatado, que no tenga preservación de que para preservarlo. Pero vemos nosotros entonces que el maná era un alimento de Dios, y ahí en la presencia de Dios estuvo fresco y nunca se derritió. ¿Qué aprendemos de esto? Libro de Hechos, capítulo 2, verso 33 nos dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice:
dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Aleluya. El maná, en una vasija, en un frasco de barro, se colocó en el trono, en el arca, en la presencia de Dios, por orden de Dios. Jesucristo, el maná que descendió del cielo, que tomó un envase de tierra, un cuerpo humano, que se cansó, que comió, se afligió, como lo dije anteriormente. Ahora, ¿qué sucedió con él? Nos está diciendo la Escritura que precisamente un día que recordamos la resurrección de Jesucristo, después de su resurrección, Jesucristo no quedó más en esta tierra porque no era esta tierra, no pertenecía a este mundo. Jesucristo subió al cielo, al tercer cielo, aleluya, y se sentó a la diestra del Padre, así como el maná, y está en presencia del Eterno, y ahí está intercediendo por usted y por mí. Ahí ahorita me está viendo a mí, lo está viendo usted, me está escuchando a mí, lo está escuchando usted, si usted le clama a él. Qué preciosa es la palabra. Jesús mismo dijo en Lucas 24:39, cuando los discípulos lo ven que resucita, y estaban atónitos, estaban confundidos, no sabían qué decir. Jesús les dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. ¿No es glorioso, hermanos? Y precisamente nosotros un día tendremos un cuerpo glorificado semejante al de Él, un cuerpo resucitado o transformado si estamos con vida cuando Él venga, para estar en la presencia de Dios, así como el maná estuvo en la presencia del Eterno, estando dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, cerca del arca donde era el trono de Dios. Así Jesucristo se sentó a la diestra del Padre, y Efesios nos dice que nosotros estamos sentados juntamente con Jesucristo en los lugares celestiales. ¡Aleluya! Es tan grande el amor de Dios para usted y para mí, que nos permite privilegios dignos de hijos de Él. Bendito sea su nombre. ¿Qué más nos dice la palabra acerca del maná literal que cayó en el desierto? Lo vemos en Éxodo 16:33. Dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes. Aquí, preste atención a esta frase, para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué dato encontramos aquí del maná? Dios le dijo a Israel que se daría testimonio de ese milagro que Dios había provisto maná, pan de nobles, trigo de los cielos al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Serviría de testimonio a las futuras generaciones. Y hasta la fecha el pueblo de Israel recuerda cómo Dios los alimentó con manjú, con pan del cielo. Se lo siguen transmitiendo de generación, de boca a boca. Los milagros y maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel, que fueron muchas. Pero ¿cómo podemos nosotros aplicarlo a Jesucristo? ¿Por qué estamos diciendo nosotros que el maná es una sombra, es un tipo de Jesucristo, y que Jesucristo es el antitipo, es el cumplimiento? El apóstol Pablo nos da luz en 2 Timoteo 1:5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y aquí quiero que presten atención. La cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Pablo está hablando de 3 generaciones. Está hablando de la generación de la abuela Loida, de la madre Eunice y la de Timoteo. Ahora Timoteo. ¿Y qué está diciendo Pablo? Mira, Timoteo, ustedes por generaciones se han transmitido oralmente y se han hablado del evangelio de Jesucristo. Se está hablando de la fe que es en Jesucristo. Primero habitó en tu abuela Loida en su corazón. Tu abuela Loida le dijo a Eunice, tu mamá, que creyera en Jesucristo. Eunice te crió a ti en el camino del Señor y tú eres la 3ª generación. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban dando testimonio, generación tras generación, así como Israel lo seguía haciendo con el maná. Ahora
Pablo le está escribiendo a Timoteo que de igual manera en su familia se había dado testimonio a generación tras generación del maná. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad nosotros con Dios? Usted tiene que transmitirle a su generación, primera, o segunda, o tercera, que Jesucristo es el maná, que Jesucristo es el pan de vida, que Jesucristo es el pan que cuando tú comes de él el sacrificio y participas por la fe en ese sacrificio, no tendrás hambre jamás, ni tendrás sed jamás. Generación tras generación. Siguiente similitud la encontramos en Números 11:8. Dice la palabra: el pueblo se esparcía y lo recogía, lo molía en molinos o lo majaba en morteros, lo cocía en caldera o hacía de él torta. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Solamente quiero hacer énfasis en la frase lo molía. Lo molía en molinos. Era triturado. Acuérdense que les dije que los judíos nos dicen que era un alimento preparado, que estaba caliente, pero esto lo hacían para diferentes maneras de procesar ese alimento. ¿Qué enseñanza tenemos ahí? Vamos a Isaías 53:5. Dice la palabra: mas el herido fue por nuestras rebeliones, y aquí está lo interesante, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué le estoy presentando? Le estoy presentando en mi mano una vasija, imaginariamente, con maná, que era llevado a un molino para molerse. Y en mi mano derecha le estoy presentando el Evangelio de Jesucristo. Le estoy presentando a Jesucristo, que Isaías había dicho muchos años atrás, que él sería molido por nuestros pecados. Al igual que en maná, sería molido su cuerpo. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiésemos tener vida, y vida en abundancia. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Preciosa la palabra de Dios. Vamos al libro de Números 21:5, que dice de la siguiente manera: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. La versión hebrea, la versión de la Torá, dice de la siguiente manera: el pueblo habló contra Dios y contra Moshe: ¿por qué nos han hecho subir de Mizraim, que es Egipto, para morir en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma ya se ha hartado de este alimento. La versión hebrea, la Torá, no dice liviano, dice insustancial. Presta atención a las palabras del pueblo de Israel. Dicen ellos: para que muramos en el desierto. Dios no quería que murieran, no habían muerto. Dios los estaba guardando. Después mueren porque los muerden las serpientes ardientes por su rebeldía. Pero esas serpientes ardientes ya estaban en el desierto. Solo que Dios los guardaba de esas serpientes y de los escorpiones. Deuteronomio 8 nos lo dice. No estaban muriendo. Dicen ellos: no hay pan. Fíjese, curiosamente, dicen: no hay pan. Y día tras día, Dios hacía lloverles el maná del cielo. Solamente un día antes del Shabbat, el sábado, Dios les daba doble porción, porque en el sábado, en el Shabbat, no había maná. Tenemos un Dios precioso, un Dios glorioso, un Dios preciso, un Dios exacto en lo que hace. Y le había dicho a Moisés: van a recoger los 6 días de la semana, y el sexto día yo les voy a dar la doble porción, porque el sábado no va a haber maná. Y ellos dicen: no hay pan. Estamos muriendo, no habían muerto. No hay pan, sí había pan. Y dicen: no hay agua. Dios ya les había endulzado las aguas de Mara cuando dejaron Egipto. Dios les había hecho brotar aguas de una roca, de una peña, y salió, dice el salmista, aguas como ríos, como estanques, que todo el pueblo pudo beber esa agua. Y aquí están diciendo: no hay agua.
nuestra alma tiene fastidio, la versión hebrea, nuestra alma ya se ha hartado de este alimento. Dijeron es un pan tan liviano, la versión hebrea dice insustancial. ¿Por qué quise darle lectura a la versión en hebreo de la Torah en ese pasaje? Porque aquí tenemos que apoyarnos en escritos hebreos, escritos judíos, sabios judíos. Y nos dicen que la palabra en hebreo hartado que se utiliza aquí en la Torah es una expresión que denota dos cosas. Impaciencia, quizá no es tan fuerte, pero la otra palabra sí es algo fuerte, asco. Impaciencia y asco. Aleluya. Qué ingratitud del pueblo de Dios. Habiendo visto el mar abierto, las aguas amontonadas a su derecha y a su izquierda como un muro, ellos pasar por en seco. Cuando Faraón quiso hacer lo mismo, Dios hace que las aguas se junten, Faraón perece, y ahora tienen asco. Ahora tan impacientes por lo que Dios les ha dado. Y los sabios judíos nos dicen algo que no lo podemos apreciar en ningún comentario de una teología occidental. Dicen ellos que la palabra insustancial significa que milagrosamente era absorbido por los órganos del cuerpo. Que era absorbido por los órganos del cuerpo. Se aprovechaba todo lo del maná, a tal grado que no producía desechos. Y si usted echa un poquito la cabeza a imaginarse, a razonar lo que está en la Biblia, eran 3 millones. Todos los días comían maná. Tenían que hacer sus necesidades fisiológicas todos los días. Y eso quiero decirles que hasta yo tampoco no lo había contemplado. Pero dicen ellos los judíos que era por eso esa palabra hebrea que ellos nos la pasan en español insustancial, significa eso, que era absorbido milagrosamente por todos los órganos del cuerpo, que no producía desechos. Ahora, Cristo Jesús, el mismo evangelista Juan nos dice, el apóstol Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y quiero leer otro pasaje en el libro de Hebreos, que dice, 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí notó algo? Lo que hace la palabra, que es también un tipo, el maná de ella. Acuérdese que es la palabra escrita que tenemos, lo que usted tiene como Biblia, que son 66 libros. Pero Cristo, dice Juan, que él era el verbo, era la palabra que también se hizo carne. Entonces, si el maná representa a Cristo, que es la palabra que se hizo carne, el maná puede representar también la palabra que es de Cristo. Ahora, ellos, la versión en castellano, la Reina Valera dice, nuestra alma tiene fastidio. La versión en hebreo dice, nuestra alma ya se ha hartado. ¿Qué quiero decirte con esto? Como iglesia, como pueblo del Señor, jamás debemos rechazar la palabra de Cristo. Quizás para algunos es una palabra insustancial, por eso no la leen. Yo me acuerdo cuando estaba niño que me llevaban a la iglesia, o adolescente, que mi madre me decía que leyera la Biblia, y yo le decía, mamá, no tiene monitos. No le encontraba aprecio a la lectura porque no había monitos. Yo leía otra revista de Calimán, del libro El Vaquero, y tenía monitos de colores, y me gustaba. Y yo le decía, mamá, no tiene monitos. Lo encontraba insustancial. Nada llamativo. Pero es que no dice, aleluya, esa palabra que muchos consideran insustancial, es más cortante que toda espada de 2 filos, y te penetra hasta el alma, te penetra hasta el espíritu, te penetra hasta las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos de tu corazón y las intenciones de tu corazón. ¿Qué decía el maná? Un alimento que se aprovechaba en todo el cuerpo, era absorbido por todo el cuerpo. La preciosa palabra, ese libro que tú ibas a la iglesia, es un libro tan glorioso, lleno de promesas para ti y para mí.
Pero es un libro que tienes que leerlo, tienes que comerlo. No verlo como algo insustancial, verlo como la palabra de Dios, lo que Dios quiere para tu vida, que va a entrar hasta lo más profundo de tu ser y te va a traer consuelo y te va a traer paz. ¿Por qué? Porque es la palabra del Dios glorioso. No te debes de fastidiar de las cosas de Dios. No te debes de hartar de las cosas de Dios. No te debes de cansar nunca de seguir en el camino del Señor alabándole y glorificándole. No te debes de cansar por los contratiempos que vienen en la vida cristiana. No, tienes que seguir hacia adelante. Tienes que alimentarte de esa palabra que es la Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra profética más segura. Tienes que alimentarte también del nombre de Jesucristo. Aleluya. Precioso es Dios. Precioso es Dios. Entonces tienes que encontrarle ese sabor a las cosas de Dios. Así como Pablo dijo que el maná era un alimento espiritual, la palabra es un alimento espiritual. Tu cuerpo físico necesita darle proteína, necesitas comer carbohidratos, necesitas comer comida que dé sustancia a tu cuerpo, que dé fortaleza. La palabra va a dar fortaleza a tu espíritu. Y en los momentos de adversidad, en los momentos difíciles, vas a estar firme, seguro de que Dios está contigo. Quiero mencionar algún dato, manera información que nos va a ayudar a entender algo que a veces no podemos entender en la vida diaria del cristiano. ¿Qué es eso? Por ejemplo, si hablamos de pan en castellano, pues podemos decir, déjeme le busco la definición que dice sobre la definición de pan, ¿verdad? Pues solamente nos habla como alimento, nos habla como un alimento hecho pues de harina. Dice aquí la enciclopedia, dice lo siguiente, le voy a leer la definición para que podamos entender lo que les quiero transmitir. Dice pan, de latín panis, es un alimento básico que forma parte de la dieta tradicional en Europa, Medio Oriente, India, América y Oceanía. Se suele preparar mediante el horneado de una masa elaborada fundamentalmente con harina de cereales, agua y sal. La mezcla en la mayoría de las ocasiones suele contener levaduras para que fermente la masa y sea más esponjosa y tierna. Si usted se fijó, Europa, Medio Oriente, India, América y Oceanía. Jesús no se equivocó cuando dijo, danos hoy nuestro pan cotidiano, porque el pan representa el sustento, el alimento en diferentes naciones, en diferentes países. Pero lo que les quiero comunicar es lo siguiente, esa es la definición en castellano, en nuestros diccionarios, en Wikipedia. Pero cuando vamos a la raíz hebrea, pan en hebreo es lechem. Lechem significa alimento, comida, pan o grano. Pero esa raíz hebrea, lechem, está relacionada con otra raíz hebrea que es laham. Lechem, pan, laham. Y te sorprendes cuando ves el significado de laham. Laham significa consumir, batallar, pelear, contender. Repito, consumir, batallar, pelear, contender. Quizás todavía no están entendiendo lo que trato de comunicarles. Para eso quiero leerles un pasaje que está en Mateo 10:34, que dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. 35 nos dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y al 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Déjenle explico. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Quién es Jesús? Es el lechem, el pan de vida. ¿Y qué está diciéndonos Jesús? Que cuando tú comes el pan de vida, va a haber laham, va a haber pleito, contienda, batallas. ¿Por qué? Porque él mismo lo dijo. Cuando tú le recibes como su Salvador, vas a tener problemas y muchas veces viene la familia.
Una familia que tiene una tradición religiosa de tiempo, cuando alguien se convierte al evangelio, ya no le hablan, lo ven como si tuviera lepra, no, ya hasta muchas veces se rompe ese lazo familiar. Jesús lo dijo, cuando come alguien mi sacrificio, cuando alguien cree en mí, que yo soy el ejem, soy el pan, va a haber lajam, va a haber contienda, va a haber pleito. Pero ¿qué tenemos que hacer? No importa lo que venga. Pedro le dijo, Señor, nosotros que hemos dejado mujer, casa, hermanos, por causa de ti, Jesucristo le dijo, recibirás 100 veces más en esta vida y en la vida eterna. Vas a recibir la vida eterna. Entonces tenemos que seguir adelante. No importa que haya oposición, no importa que haya problemas cuando tú has participado del sacrificio de Jesucristo. Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo es el pan que descendió del cielo. Jesucristo es el pan que te trae esperanza. Jesucristo es el pan que te trae vida eterna. Jesucristo es el pan que te fortalece. Jesucristo es el pan que te trae esperanza. Jesucristo es el pan que toda la humanidad deberíamos de tener comunión con Él, con ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, por amor a ti y por amor a mí. Espero que esta preciosa predicación, bueno, para mí es preciosa porque viene la palabra de Dios, te sirva para tu vida. Que tú puedas entender, cuando te sientes a la mesa y le des gracias a Dios por el alimento que comes, que hay un pan, que hay un alimento mejor, un alimento espiritual, que va a dar fortaleza a tu espíritu, a tu alma, para que esta funda, esta vaina que lo transporta, que es el cuerpo, pueda estar siempre listo para alabar y glorificar al Rey de Reyes. Yo quiero decirte que Jesucristo sigue siendo el mismo. El pan ya vino a esta tierra. El pan ya descendió del cielo. La diferencia está en quienes quieren probar ese pan y quienes rechazan ese pan. En quienes le reconocen como el pan de Dios y quienes no saben ni quién es. Mahu. ¿Qué es eso? Cuando entró Israel, ¿quién es este? Para ti, ¿quién es Jesús? Pilato dijo algo muy cierto. Es un hombre justo. No hay ningún pecado en él, no hay ningún mal en él. Pero no está solamente en reconocer que es justo, que no hay ningún mal en él. Lo importante está en que tú reconozcas que Él es tu pan de vida. Como dice el precioso canto de Jesús Adrián Romero, Él es el pan de vida. Él es tu maná. Él es tu maná. No hay más. No hay otro alimento mejor que Él. Y Él está presente, ¿dónde? A la diestra del Padre. Cuando flaquea tu fe, ¿qué tienes que hacer? Ir a Jesús. Cuando sientas desfallecer, ¿qué tienes que hacer? Ir a Jesús. Cuando no puedes seguir, ¿qué tienes que hacer? Come el maná. El maná es Cristo. Él te va a dar las fuerzas. Él te va a dar el ánimo para que le alabes. Ahí está la mesa servida ya. ¿Dónde está la mesa? En la cruz. En la cruz. Ahí en la cruz al Padre, el Dios eterno, le plació poner el maná del cielo, que fue partido en pedazos. El pan del cielo, pan de vida, que fue partido para que todos pudiésemos alcanzar un trozo. Él es tu sustento. Quiero hacer una oración por ustedes, pedirle a Dios. Siempre he tenido la costumbre de, cuando estamos en la iglesia, aunque somos pocos, orar por los enfermos, por las necesidades, porque siempre hay una necesidad en las personas que escuchan la palabra. Siempre habrá un enfermo que necesita la sanidad, y mediante la palabra nos dice. Yo le invito a que tú estás enfermo, pongas la mano en tu cuerpo y creas no en mí, no creas en la religión, no, creas en Jesucristo, que Él te da sanidad. Si estás pasando por un problema donde ya sientes desfallecer, quiero decirte que puedes recibir el maná, puedes comer de ese maná ahí en tu casa. Si estás teniendo temor por lo que estamos viviendo, nuevamente te lo digo,
Come el maná que es Cristo. Come el maná que es Cristo. Y entenderás muchas cosas. Padre, te adoramos y te bendecimos. He predicado tu palabra, Señor. Y tu palabra es vida eterna. Tu palabra es medicina a nuestros huesos. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. Yo te pido, Padre, que extiendas tu mano de poder. Que extiendas tu mano de poder. Y esas manos que están en partes enfermas en sus cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús, que reciban sanidad. Que los Santo Espíritu de Dios, que los órganos sean sanos. Que los órganos sean sanos, que los cuerpos sean sanos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Sana los órganos, limpia la sangre, sana los órganos de nuestro cuerpo, toca las gargantas, sean libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Los enfermos reciban sanidad. El que está desfalleciendo, Señor, reciba fortaleza. Diga el débil, fuerte soy. Se puede levantar toda rodilla paralizada, Señor. Porque los que confiamos en ti correrán, mas no se cansarán. Caminarán, mas no se fatigarán. Remontarán las alturas como las águilas. Volarán como las águilas. Bendice a los que han escuchado este mensaje. Que puedan ver que tú estás ahí para abrazarlos, para brindarles el amor, para tocar sus cuerpos, para fortalecer sus almas, sus espíritus. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y a ti haremos la honra y la gloria hoy y siempre. Dios me los bendiga. Gracias por habernos permitido llegar a su vida con el mensaje de la palabra del Señor. Y recuerde, los seguimos esperando los domingos a las 11 de la mañana con transmisiones en vivo. Dios bendiga a mi esposa por todos los detalles que tiene que hacer para poder sacar al aire este programa. Pero Dios me los bendiga y los seguimos esperando. Que las bendiciones de Dios eterno sea con cada uno de ustedes, sus familiares. Y recuerde, Dios le ama, Dios le guarda, Dios le cuida y Dios no duerme. Bendiciones, lo esperamos próximo domingo.